Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kiara Y yo soy Zoe. y hoy le vamos a estar leyendo la lectura Los hijos del rey y el pájaro adivina, creado por Ricardo Alegría. Oye, Ricardo Alegría, ¿no fue quien estudió antropología e historia en la Universidad de Harvard? Eso es correcto. Él estudió ahí gracias a una beca otorgada por la Fundación Guggenheim. Es un logro que pocas personas pueden decir que hayan hecho, porque es una universidad tan prestigiosa. Eso es verdad. Antes de cualquier cosa, les queremos dejar saber que la música que escucharán de fondo fue creada por nuestro amigo Raymond, que nos quería dar con el setting, el mood de esta lectura. Y las imágenes que van a ver fueron ilustradas por mí. Antes de comenzar, ¿quieres decir algo? Sí, quiero decir algo. No sé si se han dado cuenta de nuestra vestimenta, el setup, la pintura, pero nosotras nos dimos cuenta que nos dieron esta historia porque somos hermanas. Mira. Pues nada, a comenzar esta lectura. Los hijos del rey y el pájaro adivino. Había una vez, y no son tres, que en un país muy lejano vivía un rey joven y guapo, que aún no había seleccionado esposa. Todas las princesas y mujeres que vivían en su castillo querían casarse con él, pero el joven rey no se decidía por ninguna. Un día en que cazaba en el bosque, el rey sintió sed y entró a pedir agua en la choza de unos campesinos. Allí conoció a la hija de estos, que era una joven muy bella y muy buena. El rey se enamoró de ella y decidió hacerla su mujer. Al saber que el rey las despreciaba para casarse con una humilde campesina, todas las mujeres del castillo se pusieron furiosas de envidia y juraron vengarse. Las bodas se celebraron con grandes fiestas, pasaron los meses y el rey se sentía muy feliz y contento con su esposa, que pronto iba a darle un hijo. En esto estalló la guerra y el rey tuvo que salir con sus soldados para un país lejano. Antes de despedirse, les pidió a las mujeres del castillo que cuidasen bien de su esposa y que le escribieran a él tan pronto ella diera a luz, diciéndole si el recién nacido era niño o niña. A los pocos días de haber partido el rey, su mujer dio a luz a dos bellos niños, pero lo más sorprendente fue que uno de los gemelos tenía un sol en la frente y el otro una luna. Las mujeres del castillo pensaron que había llegado el momento para su venganza y tomando a los niños, los metieron en una canasta y los echaron al río. Luego escribieron al rey diciéndole que su mujer había tenido un gato y un perro. Al recibir la carta, el rey se puso muy triste, pero luego se enfureció, pensando que su mujer era una bruja. Entonces les escribió a las mujeres del castillo, ordenándoles que quemaran al gato y al perro que había tenido su esposa y que tapiaran a esta en su cuarto, para que allí muriera de hambre y de sed. Al recibir la carta del rey, las mujeres del castillo se pusieron muy contentas, pues al fin les llegaba la ocasión de quitar a la reina del medio y de lograr que una de ellas se casara con el rey cuando éste regresara de la guerra. Inmediatamente dieron órdenes de tapiar la puerta y las ventanas del cuarto de la reina, para que allí muera y de hambre y de sed. En el castillo también vivía la mamá del rey, que quería mucho a la reina y no sabía la mentira que las mujeres le habían escrito al rey. Al ver que los albañiles, por órdenes del rey, iban a tapiar a la reina en su cuarto, les pidió que dejaran una piedra suelta que ella pudiera quitar y poner. Los albañiles la obedecieron y así, todos los días, la mamá del rey le pasaba agua y alimentos a la reina por ese hueco, y también le consolaba para que no se muriera de pena. Mientras tanto, la canasta con los niños había flotado sobre las aguas del río y la corriente la había arrastrado hasta frente a la choza de un pescador que vivía a la orilla del río. Al ver la canasta con los niños, el pescador la cogió y se la llevó a su casa. Aunque el pescador era muy pobre, él como su mujer decidieron criar a los dos niños junto a los otros que ellos ya tenían. Los niños crecieron y se convirtieron en jóvenes muy bien parecidos. Un día, los hijos del pescador, enfadados con los gemelos por motivo de una discusión, les revelaron que ellos no eran sus hermanos, pues habían sido encontrados en una canasta flotando en las aguas del río. Los dos jóvenes se entristecieron mucho al saber eso y decidieron partir en busca de sus padres. Por la noche, cuando toda la familia dormía, escaparon de la casa del pescador, llevando solo un pedazo de pan para alimentarse por el camino. Después de mucho caminar, llegaron a la cueva, donde se detuvieron para descansar y comerse el pan que habían llevado, pues tenían hambre. En la cueva vivía una ancianita, que a oír sus voces salió fuera de la cueva y les pidió a los jóvenes que le dieran algo de comer, pues tenía hambre también. Los dos jóvenes, aunque también tenían mucha hambre, se compadecieron de la ancianita y le dieron el pan que tenía. La ancianita les preguntó entonces quiénes eran ellos y hacia dónde iban.
Y los jóvenes le contaron su historia y le dijeron que estaban tratando de encontrar a sus padres, a quienes no conocían. Entonces la ancianita, quien era una bruja, les dijo que el único que los podía decir dónde estaban sus padres era el pájaro divino, pero que era muy difícil y peligroso llegar hasta él. En agradecimiento por el pan que los jóvenes habían dado, les dio una bola de cristal, diciéndoles que la echaran a rodar y la siguieran a donde fuera, pues la bola les indicaría el camino que los conduciría hasta el pájaro adivino. También les dijo que cogieran agua de una fuente maravillosa que encontrarían antes de llegar al pájaro, y con el agua rociarían los leones feroces que cuidaban al pájaro adivino, y las piedras que encontraran en el camino. Luego les advirtió que no hicieran caso a las cosas que los otros pájaros les dijeran, y que por el camino no miraran hacia atrás, pues quedarían encantados. Los dos hermanos dieron las gracias a la viejita y se fueron muy contentos detrás de la bola mágica, en busca del pájaro adivino. Caminaron durante mucho tiempo hasta que llegaron a la fuente de agua maravillosa que les había hablado la viejita. Llenaron en ella un cántaro de agua y siguieron en busca del pájaro. Poco después vieron una gran jaula llena de pájaros de todos los colores. La jaula estaba guardada por dos grandes leones muy feroces, que empezaron a rugir al ver acercarse a los dos jovencitos. Estos, siguiendo los consejos de la ancianita, los rociaron con el agua que habían recogido en la fuente maravillosa, y los leones se quedaron dormidos. Los jóvenes entraron entonces en la jaula para coger el pájaro adivino. Al darse cuenta de lo que querían los dos hermanos, todos los pájaros empezaron a llamarlos por sus nombres. Y a decirles mentiras para confundirles, pero ellos siguieron sin detenerse hasta una esquina de la jaula donde se hallaba un pajarito verde con el pico de oro, que era el pájaro adivino, y cogiéndolo salieron de la jaula. Los demás pájaros volvieron a llamar a los jóvenes y a decirles que se habían equivocado de pájaro y otras cosas, pero los hermanos no les hicieron caso. Al salir de la jaula, vieron muchas piedras junto al camino, y recordando lo que le había dicho a la ancianita, las rociaron con el agua de la fuente maravillosa. Inmediatamente las piedras se convirtieron en príncipes y princesas que habían sido encantados tratando de llegar hasta el pájaro adivino. Todos estos príncipes les dieron muchos regalos a los jóvenes, quienes seguían caminando sin mirar hacia atrás, como se lo había aconsejado a la ancianita. Cuando ya habían salido del bosque encantado, se sentaron a descansar, y le pidieron al pájaro adivino que les dijera quiénes eran sus padres y dónde estaban. Entonces el pájaro adivino les contó todo lo que le había pasado a su padre, el rey, y a su madre, la reina, a quienes las mujeres del castillo habían tapiado en su habitación. Los jóvenes lloraron mucho al saber lo que habían sufrido sus padres y decidieron llegar cuanto antes al país donde su padre era el rey. Mientras tanto, éste había regresado de la guerra y, lleno de remordimiento por lo que había mandado hacer con su esposa, que creía muerta, se había encerrado en el castillo, sin quererse casar de nuevo, como deseaban las mujeres del castillo. Cuando los jóvenes llegaron al país del rey y se difundió la noticia de que ellos habían podido recoger al pájaro adivino, el rey quiso conocer a los jóvenes y los invitó a su castillo. Las mujeres del castillo también se enteraron de que uno de los jóvenes tenía un sol en la frente y el otro una luna, y se dieron cuenta de que eran los hijos del rey que ellas habían arrojado al río. Temerosas de que los jóvenes les dijeran la verdad al rey, decidieron envenenar la comida que les habría de ser servida a los jóvenes en el castillo cuando fueran a visitar al rey. Los jóvenes habían sido advertidos por el pájaro adivino de que no comieran nada hasta que él no se lo avisara. Al sentarse a la mesa, el rey notó que los jóvenes no probaban bocado y les preguntó si no les gustaba la comida. Los jóvenes le respondieron que si quería saber el motivo por el cual ellos no comían, que le preguntara al pájaro adivino. El rey así lo hizo, y el pájaro adivino le contestó que los jóvenes no querían comer porque la comida estaba envenenada.
Al oír esto, el rey se puso furioso y dijo que eso era imposible, pues la comida había sido preparada por las mujeres del castillo. Para demostrar que lo que decía era cierto, hizo que los soldados trajeran a las mujeres y entonces ordenó a estas comer de la comida que se había servido a los jóvenes. Las mujeres no querían hacerlo, pero el rey las obligó a ello, y todas murieron al probar la comida. El rey, lleno de asombro, le preguntó al pájaro adivino por qué razón las mujeres del castillo habían querido envenenar a los jóvenes, y entonces el pájaro adivino le hizo toda la historia de lo que había sucedido, y le dijo que los jóvenes eran sus hijos. El rey se puso muy contento y abrazó y besó a sus hijos, pero enseguida se acordó de lo que había mandado hacer con su mujer, y se puso a llorar. Entonces llegó la madre del rey y lo consoló, contándole cómo ella había cuidado de la reina. Y después los llevó a todos al cuarto donde permanecía encerrada la reina. Y enseguida el rey mandó a buscar a los albañiles y les ordenó que derribaran la pared. En esta forma, la reina pudo salir del cuarto y reunirse con su esposo y con sus hijos, a quienes abrazó y besó llorando de alegría. Los jóvenes le dieron a tomar un poco del agua de la fuente maravillosa, y la reina volvió a verse joven y bella, y todos vivieron felices y contentos en el castillo del rey. En fin.